o los terroristas hicieron peores cosas. También ellos mataron gente inocente. No quiere decir que nosotros hayamos matado gente inocente, sino que en combate. Al punto de concentración llegó un autobús proveniente de Cobán Alta Verapaz para sumarse a la protesta. Algunos familiares de los militares capturados, entre ellos María Elena Winter, la nana Winter, esposa del ex jefe del Estado Mayor Benedicto Lucas Romeo. La intención, como le repito, es manifestarnos, visibilizarnos. No estamos nosotros conformes con que se juzgue de esa manera a los militares que fueron los que sirvieron a la patria y hoy día por intereses de verdad mezquinos están siendo juzgados. Y es una situación totalmente unilateral. Que el militar no es un asesino, que se vio obligado porque la ley le mandó que fuera a defender la soberanía de Guatemala. Al pueblo de Guatemala, que mientras sus hijos durmieron tranquilos, nuestros hijos fueron al campo de batalla y muchos murieron torturados. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Marvin Pérez. En el primer fin de semana de la Feria Escolar Nacional, grupos de familias llegaron a adquirir los útiles y aunque algunos salían satisfechos con los precios, otros consideran que cada año la lista de lo que piden en los centros de estudio es más cara. Con las listas de útiles escolares en mano, los guatemaltecos acudieron a la Feria Escolar Nacional en el Parque de la Industria, aprovechando el fin de semana para adquirir a costos más bajos los útiles para los estudiantes en el periodo escolar 2016. Siempre hay cosas baratas y cosas caras, ¿verdad? Lo único, ¿verdad? Más o menos, ¿cuánto cuesta una lista de útiles y cuánto les sale acá? Pues siempre lo que hemos gastado y ahorita casi lo mismo de como de 368 en 2 listas. ¿Y les hace falta todavía completar? Ya no, todo completo. Por eso le digo que está favorable, ahí está barato. ¿Y eso normalmente en otra librería más o menos fuera cuánto lo cuesta? Mínimo unos 400 tal vez. Entrando hacia la cuesta de enero, los padres de familia buscan opciones económicas para adquirir los instrumentos didácticos. Al hablar de los libros, estos suelen ser los más costosos en la lista. Algunas editoriales instaladas aquí tienen la venta de kits de libros. 800 quetzales, pues ¿Aquí o no aquí, supuestamente ya traen un descuento, entonces por eso es de que uno decide comprarlos aquí en Santillana, ¿no? ¿Y afuera más o menos cuánto podría? No tengo idea, porque como digamos los colegios lo mandan a uno solo a Santillana, digamos es editorial Santillana, entonces solo con ellos hay que comprarlos nada más. La feria aglutina a los proveedores de los útiles y productos escolares con la idea de que los precios sean a costos sin intermediarios. Nosotros somos distribuidores, nosotros tenemos los mejores precios acá en la feria porque somos directamente los distribuidores. Entonces nosotros estamos, como es una feria, ¿verdad? Entonces nosotros estamos tratando de que los precios realmente sean una feria. El cuaderno de 100 hojas engrapado, por ejemplo, nosotros acá lo tenemos a $2.75 y en las librerías afuera lo encuentra a $4.50, $4.75. Algunos salen con las bolsas de útiles satisfechos con los precios, otros consideran que cada año el precio de los mismos se incrementa. La feria escolar estará abierta al público hasta el domingo 17 de enero. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Marvin Pérez. ¿Por qué el ser humano tiene miedo al rechazo? El psicólogo Arturo Archila en la siguiente cápsula nos explica cómo lograr derrotar este tipo de situaciones que se nos presentan en la vida. El temor a la desaprobación es bastante común en muchos de nosotros. Donde hay temor, aunque aparentemos hallarnos muy seguros de sí mismos y de ser indiferentes a la opinión ajena, estamos dominados por desmedido temor y por hipersensibilidad al reproche o a la crítica. En algunos casos, el temor a la censura suele ser indicio de sentimientos de culpa subyacentes. El temor desproporcionado a la desaprobación por una o dos personas es susceptible de extenderse a la mayoría de personas de nuestro entorno. Al principio la reprobación se vincula al qué dirán de los demás, pero también puede llegar a internalizarse, es decir, que se reduce la importancia que le otorgamos a la reprobación ajena, pero se intensifica la crítica que nos conferimos a nosotros mismos.
El temor a la reprobación se puede manifestar de diferentes maneras. Por ejemplo, por miedo a que podemos molestar a la gente, a transgredir las normas establecidas o de llamar la atención bajo cualquier forma. Entonces no rehusamos una invitación, no manifestamos nuestro desacuerdo, no expresamos nuestros deseos. ¿Cuál es el factor capital del temor a la reprobación? Es muy probable que sea la discrepancia entre la imagen que mostramos a los demás y lo reprimido que se encubre debajo de esa imagen. Cuando regresemos los dejaré con nuestros compañeros de Panorama Político, quienes analizan y comentan lo más destacado de lo ocurrido a nivel nacional en estos primeros días de enero. Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama Político. Les saluda Otto Ángel, me acompaña Dulce Rivera, Miguel Salay y Carolina Leverón. Esta ha sido una semana llena de muchas noticias, de mucha polémica, de incluso discusión histórica. ¿Qué son? ¿Héroes, villanos? Los militares capturados por orden de una jueza, ejecutadas por el Ministerio Público, 18 militares involucrados en 2 casos históricos, 4 por el caso del secuestro del niño Molina Tyson y otros 14 por el caso que ya se comienza a llamar Creonpaz. Esencialmente se trata de el hallazgo de cerca de 500 osamentas en lo que era la base militar de Cobán, Alta Verapaz. La sociedad se ha partido en este tema y de eso vamos a comenzar el día de hoy. Compañeros, ¿qué impresiones les genera estas capturas? Tiene una dimensión histórica, pero también tiene una dimensión política de la cual vamos a hablar posteriormente. Bueno, yo creo que cada quien tendrá su punto de vista en relación a los militares, si son o no son villanos, como bien lo decís. Lo que sí es cierto es que han estado dentro de la historia de nuestro país de forma permanente e históricamente han sido partícipes activos dentro de la construcción de esta sociedad. Y hablo de la construcción de la sociedad porque luego, históricamente hablando, luego de la contrarrevolución en 1954, empezó a haber una actividad mucho más recia del Ejército de Guatemala en cuanto a las decisiones políticas de este país. Y ese es uno de los primeros grandes errores. Al Ejército de Guatemala se le da la potestad de hacer o de ingerir en temas que son específicos de la sociedad civil. Entonces ellos empiezan a acaparar el poder y posteriormente a tratar de perpetuarse en él, teniendo como base planes propios para poder hacerlo. Es decir, al principio fue una aliación entre los terratenientes y el ejército que ya estaba en el poder para poder paliar una crisis insurgente, una crisis anticomunista a la que se le llamó de esa manera, y entonces el Estado estaba, o los militares estaban a cargo del Estado, tratando de combatir la insurgencia y a la vez protegiendo a los terratenientes de la época, pero con el tiempo se perpetuaron al límite de decir, bueno, nosotros vamos a gobernar Guatemala durante los próximos 15 o 20 años. O sea, el tema era que los militares acapararon el poder absoluto del país y a partir de ahí es que se vienen dando este tipo de vejámenes por los cuales se capturaron a estos militares. Y hay un punto muy importante en la historia de la guerra interna y es donde empieza a tener incidencia Romeo Lucas García. Expresidente, jefe de Estado, mejor dicho. El jefe de Estado. Y su hermano Benedicto Lucas, que es el capturado en estos días. Claro, que es para Héctor Rosada, que es una pieza clave en la firma de la paz en este país, él es el artífice de la concepción del genocidio a partir de las políticas y estrategias que él impulsó cuando él estaba a cargo del Estado Mayor. Entonces creo que sí tiene una incidencia bastante significativa y a mi criterio creo que es uno de los acontecimientos
que ha llevado al país a donde está, porque de ahí se desprenden otro montón de situaciones, tanto de corrupción como de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. Uno de los temas claves que se están discutiendo y que apareció también en el juicio por genocidio fue que eran cosas que habían ocurrido en el pasado y que no debían de abrirse. ¿Qué les dicen sus fuentes? ¿Qué posiciones tienen, Carol? Bueno, yo creo que en este sentido el tema de este tema de la captura de los exmilitares o de los militares retirados se da y crea de alguna forma la división ideológica, o se enfoca más por el tema ideológico y esta guerra entre derechas e izquierdas. Vemos como ya las expresiones de algunos ciudadanos han sido que estas fueron cosas del pasado, que por qué se tienen que revivir. Es tan básico y sencillo y no hay que saber o ser experto en leyes. Es un tema de crímenes de lesa humanidad en donde no prescriben, no importa el tiempo que haya pasado, no deben de juzgarse y no debe de convertirse eso en un tema ideológico. Es más de justicia y sobre todo porque estamos hablando de que así como han sido juzgados, o en este caso hubo una condena de 90 años contra exguerrilleros, también, o un exguerrillero, ¿por qué no debe darse o debe juzgarse temas de donde están involucrados exmilitares? Es que yo creo que la cosa... porque se trataba de población civil, población desarmada, y que ahí es donde hay que diferenciar de que dicen que ahí sí no hay amnistía, ¿verdad? Tenemos que separar los dos temas completamente, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, como mencionaba Carol, y que en este caso fue en contra de población desarmada, en contra de población inocente, que simplemente estaba en un lugar, y como se mencionaba en esa época, el mismo racismo y la discriminación hacia ciertos grupos étnicos. Yo creo que hay algo fundamental. Si usted la debe, usted la paga. Así de sencillo. No importa el tiempo, no importa la distancia o lo que tenga que esperarse para poder encontrar justicia, pero si usted mató gente civil, pues usted tiene que pagar por esos delitos, así de fácil. Yo no encuentro que haya una cuestión ideológica en ese sentido. O sea, si usted cometió asesinatos en el pasado, ahora tiene que responder por ellos, que no había, digamos, esas investigaciones, o que estaban en proceso y que hasta ahora, que esa es otra de las disyuntivas que se están discutiendo en este momento. Son resoluciones del 2010. Hasta ahora se están realizando estas capturas. Yo no veo... A ver, les pregunto a los tres, ¿nos vamos a partir como sociedad, quiero decir, de alguna forma, como se partió hace 3 años por el juicio por genocidio con Ríos Montt? Es diferente, es completamente distinto. Es que a Claudia Paz y Paz se le achacaba que ese era su fin, perseguir... Pero ahora lo están haciendo de igual forma. Pero es que hay cosas similares y cosas en contra. Esa doble moral que maneja la sociedad, porque antes de las capturas, pues Telma Aldana e Iván Velázquez eran los artífices de la justicia en este país. Ahora que empieza a tocar esas fibras tan delicadas, que es recuperar esa memoria histórica y a partir de ahí llevar justicia a las víctimas, a los familiares de las víctimas, ya no es tan el artífice de la justicia, ya está atacando. Finalmente vemos cómo nuevamente, a pesar de, en el caso del juicio por genocidio, se partió en dos la sociedad, derecha e izquierda, aunque realmente no están muy marcadas estas ideologías y no corresponden como tal, lo vemos incluso en los partidos políticos, como ahora nuevamente la sociedad está partida y está volviendo nuevamente a ese tema de derecha e izquierda, los militares por un lado, los exguerrilleros por otro, y entonces empezamos a levantar pasiones y empieza la gente a decir, bueno, a favor, en contra, mejor olvidemos todo porque ya pasó, pero realmente es que hay gente la cual todavía necesita pues un poco de justicia por haber desaparecido, porque perdieron a sus familiares y que eran gente inocente, gente civil que no estaba armada. Y es que llama la atención. Vamos a seguir con esta discusión. Sumo a esta mesa qué repercusiones en materia política tiene estas capturas, pero eso lo vamos a discutir en Panorama Político cuando regresemos del corte. Espera. Bienvenidos de vuelta a Panorama Político. Hablábamos en el primer bloque si son héroes o son villanos la sociedad guatemalteca, o algunos actores guatemaltecos ya se están dividiendo respecto a estas capturas en el caso de estos 18 militares, principalmente por el caso Creón Paz, el hallazgo de 500 osamentas